Hola, como todos los jueves nos reunimos acá en Célula del Cuerpo de Cristo, no sin antes agradecer al Eterno y Padre de todos los seres vivientes por permitirnos un día más, ahondando dentro de las Escrituras en un tema que ustedes colocan a cotación. El tema de hoy es enfrentar los problemas debe ser el deseo a la hora de servir y honrar a Dios. Para nosotros como creyentes, ¿y qué es un creyente? Todo hombre o toda mujer que da un paso de fe al frente aceptando al Mesías. Aceptar al Mesías como Señor y Salvador. Nanel, bienvenido. Jamie, bienvenido. La cita base la tenemos en Primera de Samuel 17, el 26, y vamos a leer también a su vez el verso 36. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Nos está hablando la cita base de un Goliat. ¿Qué es un Goliat para ti? Está Taiselin con nosotros hoy. Buenas noches. Un Goliat puede ser una situación, puede difícil. ser un problema, puede ser una debilidad también, el pecado que no podamos superar. Muchas son las circunstancias y las razones por las cuales nosotros nos abrumamos frente a cualquier circunstancia, más que todo entonces esas circunstancias caóticas de duelo, aquellas circunstancias de dificultades, necesidades, de enfermedad, en fin, todos esos Goliaths. Para nadie es un secreto que todas y cada una de las personas, mientras estemos en este plano terrenal, estamos pasando diferentes circunstancias y pruebas, pero detrás de todas ellas lo que pretende Dios es la formación del carácter y fortalecer la cualidad del ser humano. Nunca debemos olvidar eso. Fortalecer el carácter. Cuando estamos nosotros en esas circunstancias, situaciones o similares, difícilmente podemos entender que ello es en atención a forjar, formar en carácter o a bendecir o a afirmar la fe, afianzar la fe o crecer y elevar el espíritu. Porque lo que nosotros hacemos en esta sukkah es centrarnos en el problema. Pero, ¿qué dice Cristo? Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Y hoy, más que nunca, me queda muy claro. Aprender a sortear las diferentes circunstancias de la vida, los diferentes inconvenientes, las vicisitudes que se van presentando en el trasegar de nuestra vida, algunas veces nos coge como un poquito desatendidos, desconcentrados, un poquito distraídos. Sin embargo, nosotros vemos y sabemos que Dios tiene un plan donde se va a glorificar, donde se va a manifestar, donde va a decir, ¿sabes? Estoy a tu lado, estoy contigo, no estás sola. Nosotros vemos como en Isaías 41 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te llamé de los confines de la tierra y de tierras lejanas, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. Y no desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Bendito el nombre de nuestro Padre Celestial. Así las cosas, aprender a sortear, aprender a enfrentar esas dificultades y adversidades diarias, algunas veces nos bloquean, algunas veces nos amedrantan, algunas veces nos exacerban, otras veces nos entristece, nos aflige. Es difícil saber cómo va uno a enfrentar ciertas circunstancias o situaciones porque uno como ser humano es impredecible. Y lo mejor de todo es que uno es inigualable. Cada uno es único, irrepetible y exclusivo para Dios. Y nosotros no entendemos en esta morada terrenal lo que Dios ha colocado dentro de nosotros, que es su existencia y esa excelencia suya codificada dentro de nosotros, en nuestro ADN. Es decir, todos nosotros tenemos el poder para solucionar. Tenemos la palabra
que Él nos da a nosotros. Nosotros somos el resultado de una palabra, somos el resultado de una expresión, pero Él involucrándose en nosotros. Nosotros, dice, por Él, para Él y con Él. Es decir, el ser humano no alcanza a entender todo lo que Dios ha hecho en Él. Ahí es donde radica el amor tan grande. El estado de plenitud y el camino hacia ese estado no es otra cosa que aprender a crecer y a madurar. Para muchas personas madurar lo entienden como a razón de la edad cronológica, más allá de la praxis, de la experiencia. Pero no es cierto, hay ocasiones, hay personas que están cronológicamente maduras, pero mentalmente inmaduros. Y hay otros que viceversa funcionan así, porque el mundo engaña a las personas y las seda, las encanta. Nosotros vemos en Génesis 3 como esa serpiente, detrás de ella el enemigo, encanta y seduce y utiliza esa seducción a través de la palabra, porque ella tiene claro de que nosotros gozamos de ese habla y tiene claro de que nosotros somos muy dados a escuchar lo que se nos dice por gozar precisamente de la expresión, y sabe que debe encantar y que es la forma de distraer. Sin embargo, nosotros tenemos la tarea diaria de trabajar en sí mismo. Nosotros en la clase pasada veíamos cómo el Señor puso al hombre al oriente para que trabajara en sí mismo. Y ahí desde ese momento lo puso frente al juicio que debería enfrentar, pero un juicio donde él se debe preparar para enfrentarlo hacia el futuro. Y debe trabajar en sí mismo. Cuando le dijo, debes labrar la tierra, debes de trabajar en ti mismo, debes trabajar en sus vicisitudes, debes trabajar en sus debilidades, pero también debe tener claro cuáles son esas fortalezas que tienes, con sencillez. Es algo que es importante. Luego, nosotros vamos a encontrar muchos boicoteos en nuestras tareas diarias porque el enemigo siempre va a intentar que nos alejemos, nos distraigamos o nos enojemos, como lo hizo Jonás. Y entonces salgamos enojados y molestos. Jonás se le dio una comisión y la comisión era ir a ese pueblo enemigo, ir a dar una profecía a Nínive, y él esperaba y decía, no, pero es que usted es perdonador y si ellos se arrepienten usted los va a perdonar y no pasa nada. Y esto le molesta, le exacerba porque en su mente y en su actuar humano no alcanza a comprender la misericordia de Dios. Como Dios no busca que el ser humano se pierda, sino busca que el ser humano se redima, se salve, y ese es el amor y la misericordia. Sin embargo, nuestro Creador, para darle a él esas experiencias unánimes importantes, hace que salga una calabacera. Y como él está tan molesto, él quizá no le llama mucho la atención y lo naturaliza. Pero cuando le ordena secar esa calabacera, entonces ahí se da cuenta de la importancia de ese confort y de ese lugar donde no había valorado previamente. Así nosotros, cuando estamos enfrentados a esas dificultades y a aquellas circunstancias adversas, no entendemos, y entonces frente a la dificultad, la contrariedad, frente a la prueba, el inconveniente, frente al problema, ahí difícilmente podemos observar un éxito. ¿O sí? Una victoria. Ahí. Mientras nosotros pongamos la mirada en los problemas o en las situaciones que se presenten, llámense como se llamen, no vamos a hacer nada, no ganamos nada, al contrario, perdemos tiempo, esfuerzo, perdemos, o sea, el plan de Dios porque lo atrasamos al nosotros estar ahí como en ese círculo. Porque pretendemos hacer las cosas con el criterio propio y darle una ayuda a Dios quizá, o quizá darle una solución humana para salir del paso. Pero ¿cuál es el error y el error que comete? Que los atajos que nosotros escogemos como soluciones vienen a desdibujar otras cosas o a dañar otras cosas o a lesionar otras. Cuando nosotros sabemos rendir a Dios, entregarle a Dios esas cargas aquellos, y agradecer, entonces Él dice, tranquilo, todo está bien, ya todo está solucionado.
Y es donde nosotros aprendemos que no hay obstáculo invencible cuando estamos hablando de fe. Porque Dios es un Dios que versa sobre lo imposible. Lo que para nosotros es imposible, Él lo hace posible. Pero nosotros somos muy dados a aplicar nuestra lógica o razonamiento humano. Y cuando aplicamos esa lógica y ese razonamiento humano, lo más lógico, valga la redundancia, es que vamos contraria a lo que Dios dispone. Porque va a actuar de una manera, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como son de altos, y empieza a mirar la brecha bien amplia de lo terrenal a lo espiritual, de lo finito a lo infinito, de lo limitado a lo ilimitado. Y es así como nosotros vemos que aunque estas cosas llegan sin aviso, porque cuando estamos hablando de problemas, dificultades, caos, enfermedades, etcétera, llegan sin avisar. Casi siempre estamos distraídos, estamos en otras cosas y pues remece y estremece nuestro mundo y nos coloca de cara a una verdad cruda, que es que no nos hemos preparado, no hemos madurado, porque como estábamos en ese estado de confort, entonces nos relajamos. Y resulta que en lo espiritual nosotros tenemos que diariamente tener esa dosis de palabra, una dosis de palabra, una dosis de oración. Tenemos que hacer ese celar, esa retroalimentación y demás. Y cuando vienen los obstáculos o las piedras o las dificultades o vicisitudes o caos, nosotros tenemos una reserva en fe. Así las cosas, tenemos que tener en claro que Dios honra a los que le honran. ¿Y qué es honrar a Dios? Es saber agradecer. Aún en esos momentos que son difíciles, es decirle gracias. Sé que estás conmigo y sé que estás trabajando para mi bien. Que tú posees y portas y tienes la capacidad y el poder de usar las vicisitudes y aún los enemigos y aún sus pensamientos en contravía a la mía para hacer de ellas una bendición. Y es cuando Dios nos dice a nosotros, estoy trabajando en tu asunto. Puedes relajarte, puedes descansar, estoy trabajando en tu asunto, en tu tema, en tu caso. No creas que yo lo he olvidado. Yo estoy trabajando en él, pero tú no lo entiendes en este momento. Solo tienes que tener paciencia. Solo tienes que tener fe. Solo tienes que aprender a confiar. Solo tienes que estar calma, reposada. Y esas cosas son muy importantes. Vamos a la cita y la encontramos en Salmo 25, del 12 al 22. Reza lo siguiente, dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger y gozará del bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. No con otros, sino... Y este temer no es temor de miedo, sino temor de honra y de respeto, de fidelidad, de lealtad. Esa exclusividad que nosotros tenemos implícita en ese pacto, en ese contrato de alianza, es un tema de exclusividad, de dedicación, de esfuerzo. Todos los elementos y los ingredientes que hay en la alianza del matrimonio. Eso es lo que nosotros ostentamos toda vez que llegamos a Cristo, lo aceptamos, lo recibimos, hacemos una alianza, un maridaje, nos casamos con Él, vamos al agua y entonces hay ese introducirse en aguas vivas, porque ese bautizo siempre se va a dar en donde convergen todas esas aguas y por eso son aguas vivas, porque son esas aguas donde están convergiendo diversas corrientes, simulando así el útero. Simulando así el útero de la tierra, el útero, y entonces estamos gestados en el vientre de Dios para cuando nos levantamos con Él, rompemos fuente y empezamos a ver el mundo espiritual distinto. Y así las cosas, empezamos nosotros a tener esa intimidad, esa común unión, esa unión común, ese vínculo perfecto, trabajar ese vínculo y ese enlace de amistad, pero en firmeza, en lealtad, en honestidad, en fe. Así las cosas,
Eso es temer a Dios. Sigamos en Él. Y a ellos les hará conocer su pacto, a Jesucristo. Él es el pacto, ese pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red, de la trampa del enemigo. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo. Perdona todos, no algunos, todos mis pecados. ¿Por qué todos? Porque a veces se nos esconden algunos pecados, ¿sabe usted? Por eso dice, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. O que hacemos también sin darnos cuenta. Estamos en automático y entonces hemos naturalizado muchos comportamientos que realmente no son normales. Muy bien. Entonces dice, sácame de mis congojas, mira mi aflicción, mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad, rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios de Israel, redímeme de todas las angustias. Y nosotros vemos que eso es lo que debemos hacer en aquellos tiempos dificultosos. A veces no vemos la solución porque humanamente no la comprendemos. Y entonces nuestra mente, nuestra lógica, nuestro raciocinio, ese mental, dice, no, pero ¿qué hago? ¿De dónde? ¿Cómo? Pero Dios dice, tranquila, usted cuenta conmigo, yo llevo el control. Y es allí donde nosotros empezamos a ver que no hay dificultad en la vida terrenal que no tenga solución. Toda presenta. Usualmente el ser humano frente a todas las vicisitudes se va a atemorizar. A veces se va a enojar, se va a sentir porque la impotencia, la incapacidad, sentirse impotente por razón del ego y no tiene el ego, sentirse incapaz, sentirse medroso porque todo aquel futuro que no conocemos pues abruma. Y qué decir cuando estamos frente a diferentes situaciones, sean obligaciones dinerarias, sean de salud, sean familiares, sean sentimentales, etc. Todas y cada una afecta emocionalmente, físicamente, psicológicamente y va a tener un coletazo a terceros que nada tienen que ver porque a veces nos cojan en nuestro momento más álgido y ¡boom! ¡Supo! Lo que hace Dios es que Él ya conoce esa naturaleza humana que es muy tendiente a quejarse, a irarse o a lamentarse y dolerse. Entonces, lo que va a hacer con la persona es, sé que te sientes humillado o frustrado, sé que te sientes impotente, sé que te sientes molesto, que a veces suele perturbarte ciertas situaciones o acongojarte o acobardarse, pero le tengo una noticia. De esta situación vas a aprender y vas a salir ileso, vas a salir exitoso. No le temas al éxito. Eso es lo que dice Dios. No le temas al éxito, porque todo tiene un propósito. Así las cosas, nosotros vemos como Dios nos dice a nosotros, levántese. Levántese, no llore, levántese. Por allá le dijo al profeta, le dijo, ¿hasta cuándo Josué va a estar llorando por Saúl? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar ahí llorando? A ver, vaya, levántese y vaya, Samuel, vaya y unja, que ya está listo el rey. Y este hombre está dispuesto, está disponible, es obediente, tiene toda la artillería, ha demostrado firmeza, ha sido probado en el campo y en el terreno de la hostilidad, ha sido probado en el campo de la fe, ha sido probado en el campo de la predicación, del cuidado. Es decir, pasó todas las pruebas y usted está llorando porque acaba de morirse un rey. Hay otro que está listo y presto, que ha sido previamente preparado, moldeado, tallado,
que ese lugar de concentración es diferente al lugar de concentración donde se forjan los hombres de pie de fuerza de un ejército con unas estrategias porque vemos cómo Saúl hace vestir al rey David y le pone la armadura de el hombre, pero el hombre en pie de fuerza del ejército humano. Y él dice, no, yo no necesito la armadura humana, yo necesito la armadura espiritual con la que yo fui preparado. Solo necesito el zurrón, las piedras, la onda. Solo necesito la habilidad, la fe y el Eterno. Le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, a quien tú has provocado. No pensaba en la indumentaria, porque la indumentaria solo era sencilla. Parecía que fuera incauto al decir algo o expresar algo así, pero vemos que asestó con esa piedra lisa, esa piedra viva lisa, que es la palabra y es el poder de Dios, la fe, es Jesucristo, esa roca. Y luego de haber asestado y haber tumbado a ese nefilí, ahí sí lo pudo decapitar con la palabra, porque así está profetizado, y ahí se estaba profetizando la misma venida del Mesías y cómo iba a vencer al enemigo cortando la cabeza. Porque él te herirá en el calcañar, mas tú cortarás su cabeza. Y así nosotros podemos sentirnos confiados sabiendo que cada prueba, cada dificultad, cada problema, cada circunstancia no es otra cosa que la oportunidad de aprender, la oportunidad que Dios haya para enseñar. Y cuando nosotros ese velo de ignorancia se ha decorrido, empezamos a mirar que ahí solo está la oportunidad grande para catapultarse hacia el éxito, no tenerle miedo al éxito, sino fue la plataforma del éxito que Dios tiene para el ser humano. ¿Cuántas veces tú quizás no has visto oportunidades y lo que Dios tiene es oportunidades para bendecirte? Varias, porque uno se enfoca en lo malo y en hacerse preguntas innecesarias, porque ¿qué es lo primero que uno hace? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Y en ese ¿por qué? Cega. Sí, uno está así, ciego, uno no mira salida a ningún lado. Claro, porque el enemigo, la estrategia del enemigo es bloquear, cegar el entendimiento. Y cuando se cega el entendimiento, usualmente la persona está enojada, molesta, atribulada o triste, o angustiada o desanimada, o está afligida. Y entonces en esos momentos la mente no es apta para pensar. Y no hay esa postura, no se ven las oportunidades, así esté frente a la nariz, porque lo que va a haber es caos, lo que va a haber es fracaso, lo que va a haber es la impotencia, y ni qué decir si habla, porque va a hablar es el dolor y todo lo demás, cosas que nada tienen que ver con el ser humano y que lo dibujan prácticamente, ¿cierto? Entonces, la herramienta siempre va a ser esa circunstancia, esa situación o ese problema, y es una herramienta de enseñanza para Dios, pero es una herramienta de aprendizaje para el alumno, el discípulo. Nosotros pues vemos toda ella como el mecanismo de bendición, la oportunidad de bendición. Difícilmente el ser humano puede entender esto porque está molesto, está triste, está compungido, está dolorido en la pérdida de un ser querido, la terminación de una relación sentimental, la pérdida de una suma de dinero, etc. Quizá un accidente que lesiona su cuerpo, en fin. Entonces, difícilmente frente a estas limitaciones y a estos hechos y acontecimientos, la persona va a poder entender que hay una oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Lo cual invita automáticamente a ser resiliente. Las manos de Dios siempre serán y siempre actuarán, porque Dios es perfecto.
Él no hizo el ser humano para destruirlo. Él nada de lo que ha hecho, lo ha hecho para destruirlo. Por allá nosotros vemos en Génesis 6, dice, ciertamente el hombre es carne. Y él entiende que el ser humano, en su limitación, frente a él que es ilimitado, infinito y eterno, va a tener ese problema. Y entonces versa el amor, la compasión y la misericordia hacia su criatura, él como creador, y por eso esgrime ese plan de salvación y de redención, asumiendo forma humana, asumiendo forma humana para ejecutar un plan de rescate, un plan de redención. Así las cosas, entonces las adversidades hacen parte del plan de Dios, pero para el progreso espiritual. Y cuando se alinea con el progreso terrenal, material, pues tiene que estar la persona muy preparada. Porque hay personas que no están preparadas para el éxito y entonces tener esa bendición lo desvían y lo alejan de Dios, en lugar de acercarlo. El pueblo de Israel una y otra vez, cada vez que Dios le bendecía, se alejaban, lo dejaban a él en último lugar. Cada vez que Dios lo disciplinaba, él se acercaba y pedían y se acercaban y se arrepentían. Es decir, que Dios conoce los pensamientos y los sentimientos de cada uno de nosotros. Entonces siempre va a estar trabajando como el buen padre, en el objetivo de haber de cuidado de un padre de familia, ayudándonos a tomar sabias decisiones. La Escritura dice, pedís, pero pedís mal, porque solo pedís para vuestros propios deleites. Esa actitud egoísta y esa actitud caprichosa, ni siquiera egoísta porque el hombre no alcanza a entender su egoísmo. Yo le decía a las personas que son como el pollito. Tú ves que cuando un pollito sale del cascarón, lo primero que un rato después se esponja y se ven hermosos, ¿cierto? Y está la gallinita al lado y ella empieza a enseñarles a picar. Y ellos por mera naturaleza, por imitación, empiezan a picar, pero no cogen nada. Solo están ahí perdiendo el tiempo ahí, intentando replicar lo que hace la gallina, la mamá. Pero ¿qué pasa? Que hay un momento donde se cansa y ya deja la tarea y se va. Ella va a estar una y otra vez, enseñándole hasta que él preste atención y comprenda la importancia de capturar su alimento. Nosotros tenemos el ejemplo en Israel. El Señor le dijo, bueno, voy a darles alimento porque ustedes se están quejando, no solamente se están quejando contra el profeta, contra Moisés y contra su hermano Aarón, sino que también están blasfemando contra mí porque están ofendiendo, transgrediendo la ley y están blasfemando mi nombre. Decide enviar maná del cielo y les dice un mandato o mandado, les dice, bueno, 6 días van a recoger la ración diaria, ¿sí? El 6º día van a coger doble ración. Sin embargo, vemos, y me llama la atención, que algunos en el 2º día querían coger doble ración. ¿Y qué pasó con esa ración? Se engusanaron. El 6º día debían de recoger doble ración, pero ¿qué pasó? Algunos no la recogían y el 7º no había esa porción. Porque somos dados a desobedecer y a llevar la contraria a lo que nos dice. Somos muy dados siempre a no hagas tal cosa y lo primero que hace. O le dice haz tal cosa y entonces ya no la hace. Y ahí lo podemos nosotros mirar, tema de obediencia, acatamiento, tema de orgullo, ¿sabe? Porque es tema de orgullo. Cuando nosotros estamos frente a las adversidades y cuando hacemos esa combinación, ese cóctel, el orgullo, pero también ese egoísmo, la voluntariedad, esto nos va a llevar al caos y al fracaso. La adversidad como parte del plan de Dios no es otra cosa que una herramienta usada para el progreso personal.
una herramienta que le dice a la persona que la vida humana está llena de altibajos. No importa si eres creyente o no creyente, no importa la cultura, la ideología, el género, etcétera, sino todos los seres humanos van a estar en ese galopar, en esa curva galopante, con esos picos altos y en la debilidad, donde Dios se glorifica y se manifiesta. Bástate mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en la debilidad. No por obras para que nadie se vanagloríe. Y entonces nosotros empezamos a ver que somos parte de un proyecto importante y maravilloso, generoso, compasivo. Por eso es tan importante cuando nosotros estamos clamando a Dios, clamar por su compasión, por su misericordia. Así siempre estamos pidiendo cosas terrenales que son triviales, son banales, son pasajeras. Y nosotros se nos olvida que hay unas perlas y unas gemas que son muy valiosas. Una de ellas es pedirle a Dios su misericordia, su compasión. Pedirle a Dios que nos ayude a ser obedientes. Pedirle a Dios que nos ayude a ver su voluntad aún en la adversidad. A alinearnos con Él, aprender a ser obedientes y ver querer lo que Él quiere, anhelar lo que Él anhela para estar a tono, alineados. Porque somos ese segundo buey, Él es el buey marcante, inicial, tiene la experiencia, nosotros solo tenemos que dejarnos llevar. Eso es como una danza. Eso es como una danza. Tú tienes que dejarte llevar de aquel que ha tomado la batuta, que ha tomado el control, y tú puedes fluir. Pero si vas en contravía y vas a hacer uso de la terquedad o del orgullo, de la necedad, o de la fatuidad de la persona, entonces ahí es donde nosotros vamos a fallar. Hacemos que todos los planes se derrumben, hacemos que aquello que hemos emprendido fracase. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, bueno, tú quieres hacer tu voluntad, estás de testarudo, de necio, bueno, me avisas cuando pase tu problema, me avisas cuando pases tu pataleta, me avisas cuando ya estés dispuesto. El pueblo de Israel duró 40 años en ciclos viciosos. Podía haber cogido y andar de manera recta, pero decidió dar círculos una y otra vez en ciclos viciosos hasta que esa generación no pudo entrar, sino que entró la postrer generación. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que enfocar. Hay cosas que no nos atañen. La terquedad, la necedad, la obstinación, el orgullo, la soberbia, el enojo, la ira, son cosas que nada tienen que ver. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ello está escrito en Isaías 55, del verso 8 al 9. ¿Qué quiere decir esto? La connotación importante es la relevancia que le da Dios a 3 términos: fe, felicidad, que es lo que busca la mayoría de las personas, y la libertad. Partamos de la libertad. La libertad parte, y la vemos nosotros ahí enmarcada en Génesis 2, Génesis 3, a tal grado de que el hombre es discrecional para hacer juicios de valor. Una vez consume ese árbol del bien y del mal, él adquiere la responsabilidad frente a sus actos. Porque cuando está frente al árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, él decide discrecionalmente, tiene conciencia, por eso sus ojos son abiertos. Y lo primero que él hace es delantar de las hojas del mismo árbol que estaba el fruto que él consume. Y ese árbol es la higuera, y la higuera apunta a Israel.
la terquedad, la necedad, la obstinación, el orgullo, la altivez. Todas estas cosas juegan en contravía porque hacen que el hombre sea desobediente, necio, terco, testarudo. Y estas cosas van a alejar de Dios. Cuando nosotros estamos presentando tribulación, angustia, dificultad, caos y demás, ni qué decir frente a estas cosas. ¿Por qué? Porque no podemos enfrentar un problema alejado de Dios. Él lo dijo, sin mí nada puedes hacer. Cristo lo habló. Él dice, el autor de ese lema, sin mí nada podéis hacer. Lejos de mí Pero nada lo más común es que como seres humanos tendemos a quitar la mirada de Él cuando nos encontramos en medio del problema. ¿Por qué crees eso? Porque como no vemos salida y aparte el problema no, o la situación que pase nos agarra pues desprevenidos, entonces ya no encontramos qué hacer. Y lo primero que hacemos pues es quitar los ojos de Dios y mirar nosotros cómo salir, pero en nuestra fuerza. Ese es el delantal de higuera, Y en nuestra la fuerza solución no, humana. Y la solución de Adán y Eva fue terrenal. Fue terrenal. Y por ser terrenal es temporal, es transitoria. No le alcanzaba. En su infinita compasión y misericordia, Dios le tejió tejido de piel. Para tener esa piel, que la misma, vemos como Jacob se viste de piel para simular ser velloso, haciendo atención a la naturaleza humana o lo irracional del hombre. Ese tejido de piel que Dios le preparó a ese hombre y a esa mujer, a Isha o Eva y Adán, tuvo que haber un sacrificio. Está apuntando a la redención, está apuntando a la misericordia, está apuntando a la compasión. Esa cubierta que Él le dio, hubo sangre. Dice por ahí en Hebreos 12:24, una sangre que habla mejor que la de Abel, siendo Cristo ese mediador. Bendito su nombre por siempre. Nosotros pues empezamos a ver y a comprender la importancia de no ayudarle a Dios. Las soluciones son vagas, triviales. Y querer llevar la contraria es ser necio. Por ahí vemos nosotros la parábola de 5 mujeres prudentes y 5 imprudentes. La sensatez, la mesura frente a las cosas de Dios, porque no. ¿Cómo le podemos ayudar a Dios en la pregunta? No hay manera de hacerlo. No. Es principio y fin, está fuera del tiempo, del modo, lugar y espacio. Es un ser eterno, infinito. El pensar de Él, lo acabamos de leer en Isaías 55:8-9, pues el ser humano no lo alcanza a concebir en su naturaleza humana, terrenal, porque somos finitos. Y como tal, se nos dificulta entender esos planes maravillosos que tienen que dar frente a lo que nosotros pensamos. Luego, eso demanda convicción. Y hablar de convicción es hablar de fe y hablar de esperanza. Hablar de esperanza, una apología puede ser la cosecha. Sembramos y guardamos la esperanza porque ya la experiencia, los años, en razón al experticio que adquiere frente a la agricultura, nos va a decir que va a haber una cosecha en determinado tiempo, que va a ser un tiempo no muy lejano, pero que va a llegar. La fe tiene que ver con eso. No podemos ver, nuestros sentidos no lo pueden percibir, quizás nuestra mente humana difícilmente conciba esa promesa, pero hemos creído con Cristo, en Él y para Él. Y eso da firmeza a nosotros de que se va a recoger el fruto de esa fe. Entonces vemos que la libertad desde la fe consiste en, no ese libertinaje, sino el buen uso del ejercicio del libre albedrío
y del ejercicio de la obediencia. Entonces, poder nosotros hablar de esa libertad es aperturar a la felicidad. Todo el mundo busca ser feliz, algunos se empalancan en el dinero, en la fama, en el poder, en el reconocimiento, en la validez, en muchas cosas. Pero la felicidad solo se adquiere a través de Dios. Ser feliz con lo que se tiene. Ser feliz con lo que Dios nos da. Porque el ser humano fácilmente se leuda, se infla. Hay que soltar todo aquello que es terrenal para empezar a ver lo que sea espiritual. Entonces, fe, felicidad y libertad. Libertad, es decir, acatar esos mandamientos, esos misbot. Acatarlos y ejecutarlos. Porque no solamente quedarse en acatar en obedecer como tal, sino ser multiplicadores de esa obediencia a otros. Ejercer el control, el dominio propio en nuestras acciones y en nuestros pensamientos y en nuestros sentidos. Algunas cosas tenemos que entender, siempre que estamos frente a una dificultad, el caos y demás, un tema, algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Y cuando esas otras no están bajo nuestro control, entonces están bajo el control del Eterno. Y sabemos que Él siempre va a trabajar en pro para el bienestar. Y es allí donde nosotros tenemos que aplicar esa fe y ese ejercicio de la libertad que nosotros hacemos en seguir firmes, obedecer firmes, inamoviblemente, sabiendo que Él va a actuar a nuestro favor. Entonces, actuar correctamente es saber obedecer, saber que Cristo nos ha redimido a nosotros y Él nos da un ejemplo muy grande. Usted en los 4 evangelios va a mirar un hombre obediente. Es Dios hecho humano. Dios hecho humano, pero está obediente en toda la palabra. Usted ve cuando está frente a Juan el Bautista y Juan el Bautista le dice, yo no lo puedo bautizar a usted porque usted es el dueño de todo. Dice, no, conviene que se cumpla la escritura. Por allá vemos él reprendiendo a lo que mueve a Pedro cuando se compadece de él y dice, ¿qué tal no te acontece? Apártate de mí, Satanás. Entonces, sabemos que no estamos solos, sabemos que llevamos frente a nosotros un escudo, alguien que está abriendo brecha, alguien que está abriendo camino, así como estuvo con el pueblo de Israel, cada vez que iban a enfrentar, bien sea amalecitas, filisteos, jebuseos, amorreos, eleveos, etc., siempre iba Dios delante de él. Y frente iba el Espíritu Santo, esa espada ondeando con fuego en la noche, y en el día esa nube que hacía esa sombra al pueblo para que no se insolara, para que no fuera delirante, para que no se afligiera, para que no se devolviera, para que no se entristeciera. Él siempre nos está ayudando de todas las formas. Ahora, ¿por qué no lo percibimos? Por el pecado, por el malestar, por el enojo, por la ausencia de la fe. Estos son impedimentos grandes que difícilmente dejan que una persona observe, entienda, comprenda, sea agradecida. Y estas cosas difícilmente las va a tener una persona alejada de Dios. Mateo 6, 25 al 24 reza lo siguiente. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿El cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 50 centímetros. Porque nosotros vemos, a veces pensamos que si nos afanamos, vamos a solucionar algo, no vamos a acrecentar el problema y nos enfermamos.
dañamos nuestra presión arterial, dañamos nuestra salud con el estrés y demás. Pero dice acá, ¿quién de vosotros puede añadir a su estatura? Nadie. No. Ahora bien, y no va a caer comparación, pero digo que un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Como quién? Como las aves, como los lirios. Y ahí está recriminando, dice, hombre de poca fe, en el verso 30 finalizado. Es tremendo porque uno diría, ay, pues en las circunstancias es como tan... Pero Dios le permite a través del Espíritu Santo interceder como conviene. Dice, ustedes piden, pero piden mal. Pero Él dice, pidan el Espíritu Santo, Él les enseñará a interceder con gemidos indecibles. Porque Él muestra la voluntad del Padre y sabe, y nos cuenta todo lo que se ha dicho en la esfera espiritual y nos lo va a saber. Entonces nosotros lo que pasa es que no sabemos usar la herramienta que tenemos disponible a nuestro alcance. Entonces, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. En primer lugar, la prelación, la prevalencia la tiene Dios, pero usualmente hacemos lo contrario. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas las angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ello está escrito en Salmo 34, 17 al 18. Nunca estamos nosotros abandonados a nuestra suerte. Siempre hay un acompañamiento y hay una asistencia. Hay un asistente de Dios, el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios es ese compendio de promesas que son vivas, porque la palabra de Dios es viva y habla de eficacia y habla de eficiencia. Y entonces empezamos nosotros a mirar la importancia de tener fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que le crea que le hay. Así las cosas, nosotros estamos frente a un amor perfecto. Entonces, el amor imperfecto lo tenemos nosotros. Nos falta lealtad, honestidad. Porque por eso Él siempre una otra vez va a recriminar sobre la poca fe. Eso es deslealtad. Eso es duda. Y dudar, pues no es amor. Donde hay duda difícilmente puede existir el amor porque la duda genera incertidumbre, la duda genera falta de confianza, falta de seguridad, inestabilidad, genera desconfianza, genera malestar, enojo y demás. Es allí donde nosotros tenemos que estar enfocados en nuestro Padre Celestial y tomar la resolución, la firmeza, la convicción a que todo problema es vencible. Todo problema, por difícil que sea, es vencible. Muchos dirán, bueno, están pasando un luto, no van a volver a ver su ser querido, etc. Pero algún día lo van a volver a reencontrarse cuando estén en la esfera espiritual. Todo es vencible, solo es la perspectiva, con los ojos que nos miran. Tenemos que aprender a mirar a través de los ojos de Cristo. Y Él nos enseña y nos ha dado una muestra clara de que cómo es la mirada de Él. Estaban todo el mundo vociferando, estaba uno en la cruz y Él decía, perdónanos, ellos no saben lo que están haciendo. Estaban injuriándolo, calumniándolo, escupiéndolo y demás. Y Él estaba clamando al Padre para que tuviera compasión y misericordia, porque la necedad, la crueldad del hombre es a razón de la ignorancia, el desconocimiento o el alejamiento de Dios. Y es allí donde nosotros empezamos a ver que todo conflicto, todo problema es vencible, pero que para que esto suceda, nosotros tenemos que inyectar fe. Y entonces ahí me dice, bueno, ¿y a dónde conseguimos esas ampollitas de cuántos mililitros? Para tener esa fortaleza, esa capacidad, esa convicción de comprender de que todos somos susceptibles a ser hijos e hijas de Dios. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo logramos? Con trabajo. En oración. Trabajando. El Señor nos puso al oriente del Edén para trabajar en nosotros mismos. Entonces tenemos que empezar a trabajar en esta tierra
y sacar todas esas vicisitudes, resabios, todas esas arandelas, todas las falencias, para poderle dar, abrir las puertas a la cordura, a la sensatez, a la madurez, a la fe y demás. Porque mientras estemos atiborrados de todas esas arandelas, como yo las llamo, difícilmente puede entrar la sensatez, la cordura, la sabiduría, la paciencia, etc. Porque está ocupado. Hay que vaciar el vaso de todas estas cosas para darle apertura y cabida a aquellas plus. Y de esta manera entra esa savia de Dios, entra esa luz, porque dice que donde entra la luz, las tinieblas desaparecen. Tienen que desaparecer. Vámonos a 1 Corintios 9, 24 al 27, reza lo siguiente en el ítem. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Ese es el premio de la vida. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, todo aquel que se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, está hablando del mundo terrenal en cuanto a las maratones, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Desatinadamente a ciegas da golpes, así a ciegas, no, enfocado, para asestar al blanco. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Domino mi cuerpo, ejerzo el dominio propio y le digo, carne se somete en obediencia y antepongo lo espiritual sobre lo terrenal. Y colocándolo en servidumbre, no sea que siendo heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Esto sí que es difícil para las personas que predican el evangelio porque a veces se les cuesta y sirve para que otros logren la salvación, pero ellos difícilmente la alcanzan. Es adquirir esa fuerza invencible, convincente, eficaz, elevada, vivificante, pero siempre teniendo en cuenta, siempre sabiendo de dónde emerge esa fuerza, que no es propia nuestra, sino tiene un autor, Dios, a través de su Espíritu Santo y a través de los logros que tenemos sobre en el Mesías, perdón. Es así como nosotros vemos que lo incierto, aquello que es difícil, desconocido, no seguro, dudoso, que se ignora, ya tiene el poder, ya no tiene el poder de amedrentarte, ya no tiene el poder de envilecerte, sino tú te has enseñoreado de esas cosas, porque has aprendido la importancia de lo espiritual sobre lo terrenal. En la premisa de que Dios nos ama profundamente, ese ama profundamente, es decir, en lo terrenal, tiene que ver con aquello que nosotros percibimos, la manera en cómo le vemos y la manera en cómo acatamos y obedecemos. Difícilmente una persona que esté alejada de Dios, pues, a ver, por eso Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero cuando nosotros nos alineamos la voluntad nuestra a la voluntad de Dios desde este mundo terrenal, entonces es una fórmula magistral. Funciona como un reloj. ¿Alguna vez has visto las manecillas de la maquinaria de un reloj? ¿Te acuerdas? Tremendo. Eso se llama fe plena. Saber que cada uno hace lo suyo. Cada órgano está haciendo su función. Uno de una forma y otro de otra manera, pero de modo firme, de manera leal, sincera, pero con entendimiento. Porque estar en un lugar sin entendimiento, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Difícilmente. Ahora bien, cuando nosotros somos administradores de nuestra voluntad, pero también somos buenos administradores y ejercemos esa mayordomía que nos fue confiada a nosotros. ¿Cuál es tu mayordomía? Pues mi hijo, sí. El servicio al Señor. El esposo, la familia. Ejercer esa mayordomía.
esa confianza que Dios ha depositado en uno para saber que somos aquellas personas idóneas para llevar ese barco, para llevarlo a puerto y en debida forma. Nosotros tenemos que responder a esa confianza que nos ha sido depositada. Y a veces nos quedamos cortos, pero cuando nosotros tenemos esa confianza en Él, tenemos esa confianza en su infinita misericordia y sabemos que vamos tomados a su mano porque hemos aprendido a ser obedientes, a acatar y a ordenar las cosas, entonces lo más viable es que nunca vamos a actuar solos. Siempre vamos a estar acompañados. Y cuando estamos acompañados, siempre vamos a tener un soporte de sustento, de apoyo, de impulso, de firmeza. Ese es nuestro esposo. La fe como herramienta de moldeo de carácter. Bueno, esto es un tema bien tremendo porque es fácil hablar de fe en los momentos donde están bien. Pero hablar de fe en momentos de dificultad, de caos y demás, eso sí que es un tema a otro nivel. ¿Por qué? Porque es precisamente ahí donde nosotros vamos a hacer elecciones y si tenemos un buen conocimiento y si hemos aprendido, porque conocer es saber, es comprender. Cuando nosotros estamos hablando de ese saber y ese entender de manera correcta, podemos hacer buenas elecciones. Pero cuando se enfrenta lo emocional, lo físico, lo terrenal en cuanto a apegos y demás, frente a lo espiritual, entonces ahí ya la cosa empieza difícil un poquito. La premisa es, lo que haces, lo que piensas, determina quién eres y en quién te convertirás. Lo que haces, lo que piensas, determina quién eres y en quién te convertirás. Esto apunta a lo importante de saber que nosotros dependemos de Dios. Y que esa dependencia, que es nuestra inspiración, el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender siempre. 1, alejados de Él nada podemos hacer. 2, trabajando alineados con Él, dejándonos guiar, instruir y alineándonos con su voluntad, logramos esos triunfos, esas victorias sobre nuestras adversidades. Y nuestros enemigos no son terrenales, sino espirituales. Tenemos que avasallar todos esos enemigos, la ira, el enojo, la soberbia, el orgullo, la altivez, la hipocresía, etc. Todas esas cosas. Entonces, estamos hablando de temas de conciencia, consonancia, coherencia. Y cuando estamos hablando de estas cosas, es porque ya hemos adquirido consistencia, solidez. Porque hemos comprendido de que este mundo terrenal es transitorio y que tenemos que prepararnos desde este mundo terrenal para ejercer la siguiente fase, pero aquí hemos abonado ese terreno porque hemos esgrimido bien cada herramienta, la palabra, la fe, la oración, la confianza, etc. Y allí nosotros hemos abonado un territorio, porque aquello que era importante ya hoy no lo es. Era importante para muchos buscar la validez de otro, buscar la aceptación, la validez de otro, tener nombre, prestigio, fama, belleza, qué sé yo. Pero nuestro carácter real lo aprendemos únicamente cuando ha sido tallado, pulido en la rueda de la vida por el Creador, por ese alfarero. Nosotros como ese barro que es maleable, que es suave, que es consistente, solamente nos rendimos a Él, nos abandonamos en su mano y tenemos la certeza de que Él hará de nosotros una obra maravillosa, única, irrepetible, consistente, firme, porque sabemos que Él lo hará. Amén. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ser tejedor de nuestro carácter es hilar una y otra vez con esos hilos invisibles que hay en nuestra personalidad, que nos da esas cualidades y esos atributos que son únicos, de trabajar en sí mismo
pero de manera paciente, ordenada, calma, porque tenemos que, no porque corramos más, llegamos más rápido, de manera calma, pero consciente. Dedicada, esforzada, enfocada, firme. Entonces vemos que cada hilo es importante. Los principios, los valores, la obediencia, la sana doctrina, la oración y demás. Todos y cada uno de esos hilos se van a trabajar en nuestra vida y van a forjarnos a nosotros en carácter diferente al que teníamos en el mundo. Entonces, ese asiento del carácter, esa base de nuestro carácter, no es otra cosa que estamos hablando de integridad espiritual. ¿Por qué? Porque hemos atendido a la rectitud, a la obediencia. Hemos atendido nosotros a escuchar la voz de Dios, pero decirle, heme aquí, aquí estoy. No tengo sueño. Esa instrucción es entregada mediante el Espíritu Santo, se llama felicidad y se llama bienestar. Felicidad es saber que somos hijos de Dios y que nos conoce, que sabe cómo nos llamamos y que interactúa y que le oímos y le escuchamos, es un privilegio de pocos. ¿O no? Gloria a Dios. Increíble. ¿Cierto? Lo que antes nos parecía crazy, de locos, pero cuando oímos a esa vocecita llamándonos por el nombre, quiero hablar contigo, ya la cosa cambia, porque respondemos como respondió María, la Virgen María, heme aquí Señor, o Elizabeth, o muchos de aquellos hombres, grandes hombres de la historia de la Escritura, como Samuel, como Josué, heme aquí, aquí estoy, a su disposición. Y entonces, ¿por qué? Porque mediante el Espíritu Santo hemos crecido y hemos desarrollado ese audio espiritual, esa vista espiritual. Todos nuestros sentidos espirituales están alineados con Dios y gozamos del privilegio de tener una buena relación, una relación trabada en firmeza, trabada en la lealtad, en la honestidad, en la integridad, en la exclusividad, en el amor, en la fe, en la obediencia. Todas esas cosas son muy importantes. Hablar pues de autonomía, independencia y de libertad, pero desde la fe, muchos no lo pueden lograr entender, porque dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. ¿Cómo es eso? Se está hablando de un yugo. El esclavo lleva el yugo del pecado. Y nosotros vemos una maqueta, un bosquejo a modo de parábola, cómo es esa esclavitud. Vemos a Egipto frente a Israel frente a Egipto y cómo esto se comportaba toda vez que veían en ellos una amenaza y cómo trataban de diezmar en los nacimientos porque no lo superaran en números y demás. Les temían porque veían que Dios estaba una y otra vez avalando todo sus acciones y todo su proyecto y todo lo que emprendían. Pero cuando nosotros estamos hablando de libertad, independencia, autonomía, solo puede ser concebida desde el ejercicio del libre albedrío. Porque ya no es el hombre un robot o una máquina inteligente o una inteligencia artificial, sino es un ser humano que ama, que siente y que entiende y que concibe y puede desarrollar esos procesos debidos, mentales, y sabe entender y comprender, pero también sabe tomar decisiones acertadas. Y ese asertivismo que tiene la persona está en atención a que es obediente a Dios. Luego va a prevalecer lo bueno. Y si va a prevalecer lo bueno, entonces va a ser asertivo. Y va a ser libre porque va a ejercitar su libre albedrío. Luego va a poder alcanzar sus metas como la felicidad. Va a poder alcanzar sus metas que le van a ser fáciles. ¿Por qué? Porque va a fluir la obediencia
es sinónimo de enamoramiento y la persona enamorada fluye. No es una carga, no es un peso, no es una obligación, no es algo caótico, molesto, no es algo tedioso, va a fluir en lo que realice. Entonces, elegir y manifestar su voluntad de hacer o no hacer algo, empero hacerse responsable de cada elección, sabiendo que desde su limitación humana, como un ser terrenal, aunque no alcanza la comprensión plena, sí puede entender desde la fe que Él es algo más que algo transitorio, que trasciende a ese mundo espiritual, pero que tiene que hacerlo bajo los planes divinos, no lo puede hacer de otra forma. Esa es la manera en que nosotros vamos a entender. Por eso en Deuteronomio 30:19 nos habla de ese libre albedrío. A los cielos pongo por testigo, ha dicho Jehová. ¿Qué dice? Llamo por testigo hoy contra vosotros que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El libre albedrío. Y en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para darnos el fin que esperáis. Él sabe qué nos conviene, para qué nos diseñó y cómo nos preparó. No hay otra manera. Hermoso, ¿cierto? Entonces, íbamos a retomar Isaías 55:8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué hacer frente a todos esos dilemas, problemas, encrucijadas, todas esas tribulaciones? Vamos a ver. Actuar de modo inmediato y resolutivo. Es que no es otra cosa que analizar, resolver los problemas. Entonces nos vamos a ver abocados primero a calmarnos, para que entre la lucidez, la cordura, a no dejar de lado los prejuicios, qué dirán, qué pensarán, etc. Poner por escrito todo aquello que vamos analizando y cada punto que vamos resolviendo para no repetir lo mismo. Luego, aplicamos el discernimiento a fin de decidir las soluciones acertadas. Identificar el problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Descomponemos y desglosamos el problema en partecitas y vamos solucionando uno a uno. No todo de un solo paquete, sino uno a uno. Para que no se haya ese bloqueo emocional que usualmente se ve abocado a enfrentar a la persona. Precisar sus capacidades, pero también precise sus habilidades. Imagine y perfile las posibles soluciones a cada problema. Plantee tantas soluciones como le sean posibles. Luego, evalúe esas decisiones, prepare un plan de superación, elija el curso de acción adecuado que va a tomar y ejecute el plan. Así lo hacemos en ese orden y vamos a ver que todo va a ser un poco más fácil, tomado de la mano de Dios, guiado por el Espíritu Santo, para glorificar al Padre, porque dice que todo lo que le pidiremos al Padre en su nombre, Él lo hará, porque el Hijo glorifica al Padre. Juan 14:13-14. En ese orden de día nosotros podemos hacer frente a todas las circunstancias que puedan haberse. Usualmente nosotros como humanos advertimos una bendición, un triunfo detrás de una dificultad, un caos o crisis. Pero sabemos que Dios está siempre trabajando a nuestro favor, por lo cual nosotros podemos contemplar, vislumbrar las soluciones y evaluar así los resultados. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Con esto cierro, no sin antes agradecerle al Eterno y Padre de todos los seres vivientes por permitirnos un día más de vida. A Manuel, a Jamie, a Ginette, a Natalia,
y a todos y a cada uno de los que vaya dirigido esta enseñanza, les bendigo. Oremos para entregar este servicio. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, la gloria y la honra es a tu nombre, en el nombre que he dado sobre todo nombre, el del sumo sacerdote, el Mesías, el Cordero, el ungido de Dios, quien ofrece expiación por los pecados del pueblo, Señor. Te damos gracias por enviar y haberte provisto del Mesías, nuestro Redentor, nuestro Salvador, por enviar tu Santo Espíritu, por revelar la palabra tuya, Señor. Cada gema es tan importante en la construcción, Señor, de nuestro pensamiento, pero también de nuestro carácter. Todo lo haces tú posible para nosotros y nosotros estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias por bendecirnos. Bendice a todos y a cada uno de nuestros hermanos, Señor, a nuestras naciones, Padre de la gloria. Sé tú abriendo puerta para tu palabra. Que esa tierra sea tierra idónea, apta, Señor. Te agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Feliz jueves para todos.